¿Sabes cómo podemos comprender la anorexia desde un lugar más global para que no se reduzca solamente a la incorporación o no de alimentos? Soy Verónica de San Martín, terapeuta en biografía humana y bioneuroemoción, y acompaño a personas adultas a mejorar sus vínculos, a sanar un síntoma o a resolver conflictos con sus hijos. En este video voy a contarte cuáles son las implicancias emocionales y vinculares de una persona que tiene anorexia. La anorexia es otro trastorno alimenticio y, como ya sabemos, los trastornos alimenticios tienen su origen en la vincularidad y en la emocionalidad que tuve con mi madre. Si no viste mi video de la bulimia, te aconsejo que lo mires porque en él explico la vincularidad con mamá y si bien la bulimia es diferente a la anorexia, son las dos caras de la misma moneda. Y aquí voy a aportar un montón de datos que te van a ser muy útiles. En la mayoría de los casos trabajamos con madres que se acercan porque vienen preocupadas porque tienen una hija anoréxica en este caso, y como empezamos a trabajar con la vincularidad con la madre, con todo lo que le sucedió a esta mamá y después el vínculo que tuvo con su hija, en general nos encontramos con mucha resistencia y con mucha culpa. Yo siempre digo de que aquí tenemos dos caminos por transitar. O lo transitamos desde el lado de la culpa, pobre de mí, lo que hice o lo que no pude hacer, o lo transitamos como una madre responsable, una madre comprometida que viene a buscar ayuda para comprenderse y así transmitir esta ayuda para su hija. Entonces ahí se convierte en algo muy diferente y lo primero que tenemos que trabajar es convertir la culpa en responsabilidad, pero en una nueva oportunidad para esta hija. Cuando las madres podemos asumir esto desde el lugar de la responsabilidad, lo que tenemos es un ofrecimiento amoroso para nuestra hija. Y claro, pero primero tenemos que pasar por la etapa de poder descubrir que nosotras no tuvimos la culpa de lo que nos sucedió en nuestra propia infancia, de lo que nos sucedió en nuestra propia adolescencia, y así fuimos construyendo el personaje que hoy tenemos como mamás. Con estos recursos que tenemos, con estas vivencias que tenemos y con estas situaciones que vivimos día a día, esto es lo que podemos ofrecerles a nuestros hijos. Si lo primero que hacemos es poder tomar este lugar de responsabilidad de no supe o no pude hacerlo de otra manera, aquí tengo un potencial muy rico para mí, pero a la vez para mi hija, que es por quien vengo a buscar ayuda. Si llevo a este tipo de terapia, a este tipo de metodología o de mirada introspectiva, con la premisa de quiero que mi hija cambie, quiero que mi hija tenga otras conductas, porque ella es responsable de lo que le sucede, aquí estamos verdaderamente perdidos, porque los que primero tenemos que asumir la responsabilidad y tener algún tipo de cambio emocional y de conducta, somos nosotras las mamás que acudimos a las consultas. Siempre nos encontramos con que vienen mamás. En general sí, en general en el 95% de los casos consultan las madres, pero también puede pasar de que un papá sea el que esté presente en la vida de esta hija, que hoy en día no esté su mamá y que su papá asuma este rol. Y está muy bien, pero lo que vamos a ver es cuál es el vínculo histórico que esta hija tuvo con su mamá y qué puede ofrecer hoy su papá. Porque en algunos casos me he encontrado con situaciones de papás que están separados de las madres, que hoy en día tienen una hija adolescente y que se están haciendo cargo de esta niña,
y son los que tienen que resolver la situación. Entonces, miraremos toda la historia vincular de la mamá contada por el papá, que seguramente aquí tendremos que desarmar y separar verdad de mentira, y como digo yo en los procesos, separar la paja del trigo, y que este papá pueda mirar también con ojos limpios, con ojos honestos, y ofrecerle algo diferente a su hija. Pero también es posible trabajar con los papás. Me van a escuchar que en el video en general me refiero a hijas o a madres o a un trastorno como si lo tuviese una mujer. Es simplemente por una generalización, porque en la mayoría de los casos los que llegan a las consultas son madres de hijas que tienen este trastorno. Pero esto no, los varones no están exentos de sufrir este síntoma, y también hay casos de varones, aunque son menores. Cuando nos encontramos con la anorexia, lo primero que tenemos que vincular es que mamá es mi alimento emocional. Mamá es quien me provee de todo lo que necesito emocionalmente. Entonces, cuando empezamos a mirar la vida de una niña anoréxica, de una adolescente anoréxica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que generalmente aparece en la adolescencia. Pero esto no empieza en la adolescencia, sino que se viene gestando desde que esta niña es muy pequeña. ¿Con qué tipos de mamás nos vamos a encontrar? ¿Qué características tienen estas madres? En general son personas muy fuertes o avasallantes, o son mujeres que todo lo pueden, o son mujeres muy bonitas, ocupadas de su estética, de sus cosas, muy metidas en su vida, que no pueden ver por más allá, pero sobre todo son mujeres muy deseantes. Entonces, todo este deseo de mamá está impuesto a esta hija. Este deseo impuesto va a venir desde que esta chica adolescente es muy pequeña, desde su primerísima infancia. Entonces, ¿qué sucede? La niña quiere empezar a poner su deseo sobre la mesa, quiere empezar a expresarse, quiere manifestar lo que le gusta o lo que no, y mamá me lleva por delante todo el tiempo. Mamá avasalla todo el tiempo. Esta niña con lo que se encuentra es con que no puede ponerle un freno a mamá, que quisiera hacer su propia vida, que quisiera tener sus deseos, que quisiera poder elegir, pero mamá siempre se impone y no puede ponerle el límite a mamá. Entonces, lo que esta niña va a empezar a hacer es a ponerle el límite a la comida, como si al no dejar entrar en su boca y en su cuerpo la comida, le estaría poniendo un límite a mamá. Esto, claro, que para el inconsciente, que entiende de formas reales y de formas simbólicas, para el inconsciente es exactamente lo mismo. Pero esta niña, el límite solo puede ponerlo desde el consciente, y lo hace a través del alimento. Claro que esto no es una decisión consciente, no dice voy a dejar de comer para que mi madre me preste atención, o para que mi madre me mire, o para que mi madre entienda cuáles son sus límites y me deje hacer su vida. Esto lo hace totalmente desde el lugar inconsciente. Entonces cree que poniéndole el límite a la comida le pone el límite a mamá. Muchas veces me he encontrado con situaciones muy similares a los de una persona anoréxica, chicas que quieren ponerle el límite a mamá, que no se lo pueden poner y que tienen todas las conductas de una persona anoréxica, pero que no lo hacen con la comida. Entonces pareciera que comen, pareciera que se alimentan de manera correcta, que en verdad lo hacen, pero están poniendo todo el límite con otras situaciones, y por eso es que no nos parece tan grave.
Cuando yo a las madres les digo de que esta chica tiene las conductas emocionales de una niña anoréxica, lo primero que me dicen es que no, porque come muchísimo, porque no sabes lo que come y entonces no pueden contactar con lo que su hija les está pidiendo, que es el límite. ¿Por qué? Porque como no lo veo reflejado en la comida, parece que tuviera menos importancia. En la mayoría de los casos llegan a las consultas madres preocupadas porque su hija es anoréxica o porque tiene el diagnóstico o porque lo están empezando a ver, aunque todavía no tienen un diagnóstico certero, y empiezan a preocuparse por estas conductas. En general llega la madre preocupada, pero queriendo de que la hija haga un proceso, de que la hija pueda comprender y que la hija cambie la situación y cambie sus conductas. En realidad siempre trabajamos con la persona adulta, en este caso cuanto mejor si es su mamá, porque la persona adulta es la única que puede cambiar la vincularidad que ha sido hasta este momento. Si mi madre, que es la adulta, puede tomar conciencia de qué sucedió, puede tomar conciencia de cómo fue gestándose nuestro vínculo, puede ofrecer nuevos caminos para transitar. En muchos casos, cuando son chicas adolescentes que están dispuestas a transitar el camino, hay algunas que están muy cerradas y tienen muchísimo miedo de expresarse, pero hay otras que van encontrando la forma y encuentran que la consulta es un lugar para poder expresarse, para poder decir lo que les sucede verdaderamente, porque encuentran del otro lado que hay alguien que los está escuchando y que los está entendiendo. Entonces, en estos casos, a veces lo que yo hago es sumar al adolescente, sea en consultas individuales para que pueda contar lo que le sucede a ella y cómo lo siente, o a veces también en una consulta conjunta con su mamá, porque entre ambas pueden enriquecerse, entre ambas pueden ir haciendo nuevos acuerdos e ir llegando a nuevas conclusiones. Cuando esto está mirado en la consulta y están las dos interesadas y podemos ofrecerles una nueva mirada, en general se abre un rico panorama para ser trabajado en casa. En algunos casos son también las adolescentes que acuden por separado, que no lo quieren hacer con su mamá, pero ellas también empiezan a mirar una forma de ofrecer otra cosa, de tener un cambio de conducta o de poder hacer nuevos acuerdos con su mamá, porque ahora ellas también están entendiendo qué le pasó a su mamá y no queda solamente en la culpa de lo que su mamá hace o deja de hacer. Pero para esto tenemos que estar en un paso adelantado cuando ya ambas están comprometidas con que nadie pudo hacerlo de otra forma. La conducta característica de una chica que sufre de anorexia es esto de poner el límite, de crear una barrera casi infranqueable. En general es con su mamá, pero esto después se va a extender a sus amigas, se va a extender al entorno, por lo que le va a ser bastante dificultoso vincularse. Entonces, esta niña lo que va a hacer es poner los límites, cerrar puertas, no va a querer comunicarse, no va a querer hablar, no va a contar qué le pasa. ¿Pero por qué no va a contar qué le pasa? Porque cuando era muy pequeña, ella quería contar qué le pasaba, quería contar qué sentía o quería contar qué necesitaba y mamá inundaba con su deseo y mamá inundaba con sus problemas. Entonces esta niña lo que tuvo que hacer es meterse cada vez más para adentro, cada vez ir cerrando más puertas, como las capas de la cebolla. Está en el centro de la cebolla una chica que tiene anorexia. Entonces, no va a querer vincularse con el afuera porque el afuera le parece demasiado riesgoso. Cuando mamá empieza a conectar con esto y cuando mamá se empieza a dar cuenta de cuánto la avasalló, si puede tener un cambio de conducta, si puede tomar conciencia del dolor que siente su hija, ahí es cuando se empiezan a abrir los nuevos caminos. Claro que para esto hay que estar dispuesto a revolver lo que hasta ahora no nos ha gustado.
Otra característica bastante frecuente de quienes sufren de anorexia es guerrear mucho. Para todo lo que se les plantea, arman una guerra, son muy filosas al hablar, siempre están como al límite desafiando. Claro, ¿por qué? Porque cuando eran muy pequeñas, cada vez que quisieron expresar su deseo, sintieron que del otro lado le armaban una guerra para imponer el deseo de mamá. Entonces no les queda otra que luchar. Lo que aprenden es a luchar y a poner el límite, a luchar y a poner el límite constantemente, creyendo que así pueden expresar su deseo. Pero se quedan tan adentro, se quedan tan metidas, se quedan con esa barrera tan infranqueable que al final su deseo queda profundamente tapado. Cuando como mamás podemos corrernos del lugar de la culpa, podemos aceptar que no pudimos hacerlo de otra forma, entonces aquí empezamos a tener un cambio de conciencia y un cambio de ofrecimiento. Porque cada vez que nuestra hija empieza a poner distancia, podemos empezar a preguntar que cómo está, qué necesita, qué podemos hacer por ella, qué podemos ofrecerle. Al principio seguramente nos encontraremos con muchísima resistencia, pero a medida de que nosotras podamos ir ablandando y podamos aún respetar este momento de que el adolescente no quiere hablar, poco a poco podremos ir creando confianza, poco a poco podremos ir creando, como les decía antes, un nuevo camino para transitarlo de forma diferente. Pero no podemos esperar que esto sea instantáneo. Entonces, porque yo ayer estuve en la consulta y empiezo a comprender cómo esto se gestó, entonces yo pretendo que mi hija adolescente, que hoy tiene, por ejemplo, 16 años, de la noche a la mañana tenga un cambio de conducta porque yo ayer empecé a tomar conciencia de qué sucedió en nuestras vidas. Hay que dar tiempo, hay que generar esta confianza, hay que volver a crear un vínculo como si esta niña estuviera naciendo hoy. No es fácil, pero tampoco es imposible y todo esto se puede ir construyendo poquito a poco. Si te gustó este video, puedes darle me gusta en YouTube, suscribirte a mi canal aquí debajo de este video y también puedes pasar por mi página web donde vas a encontrar otros recursos sobre síntomas, sobre vínculos o sobre cómo ayudar a los hijos y suscribirte para recibir semanalmente nuestro newsletter. Chao, nos vemos en la próxima.